Amigos de Cultura Metropolitana, hoy estamos con una de las bandas más influyentes del indie en español, Love of Lesbian. Así que quédense porque esta entrevista va a estar muy buena. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muy a gusto, aquí esperando tus preguntitas y atentos a responder como es debido. Pues empecemos desde lo básico. ¿Cómo es que nació la banda? ¿De dónde viene el nombre? ¿Y qué los inspiró a empezar a hacer música juntos a finales de los 90? Nosotros somos quizás una banda que en su momento nació fruto de una cosa en común que éramos amigos del instituto, que o sea, el deporte no nos gustaba, y entonces la única opción para no estar merodeando todo el día por la calle y la inquietud que teníamos pues musical de salir un poco de lo que era en ese momento las grandes cadenas de radio las ganas de tocar, las ganas de aprender, de formar parte de una banda, fue lo que nos llevó pues a juntarnos, a tener un local, que eso ya era una inquietud suficiente como para que fuera interesante y unos gustos musicales parecidos, ¿no? El nombre de la banda viene a raíz de un concurso que nos presentamos. Era un momento donde se mandaban cassettes a las discográficas para ver si podíamos captar la atención, y era un juego de palabras que tenía Santi en la cabeza, que le gustaba y que en ese momento parecía que podía ser algo que no definía la banda, que simplemente, o sea, podía llamar la atención, tanto en discográficas como en ese concurso pasó. Y se puso el nombre de la cinta en el cassette. Luego, el concurso de Ruta 66, que era una revista que estaba en España, lo cogió como nombre de la banda. Quizás, equivocación o no, siempre tuvimos una sensación que tarde o temprano teníamos que cambiar ese nombre, que era una anomalía. Nunca encontramos el momento porque fueron sucediendo cosas. Cada vez, poco a poco, había la sensación de que la banda se iba haciendo un poco grande, y hasta hoy que el nombre, todavía no hemos encontrado el momento oportuno para cambiarlo. Sus primeros discos eran totalmente en inglés y luego cambiaron al español. Ahí empezó el verdadero éxito. Entonces, ¿cómo llegó a tomar esta decisión y cómo cambió su forma de conectar con el público? Evidentemente fue un cambio radical entre nuestra época en inglés y nuestra época en castellano. Tengo que decir que por aquel entonces era algo normal que los grupos en nuestra zona, Barcelona, Madrid, en urbes, cantasen en inglés. Teníamos un cierto rechazo al pop en castellano, al rock en castellano, y creo que estábamos un poquito obsesionados con el pop o el rock anglosajón. Es entonces como que todos empezábamos a hacer canciones en inglés o discos en inglés, y cuando fuimos creciendo nos dimos cuenta que las letras de Santi tenían una profundidad y un calado que en inglés no se iba a entender. Nos tocó de algún modo ser más honestos con nosotros mismos, abrazar nuestro idioma, exponernos un poquito más y dar ese salto al cambio del inglés al castellano. Nos afectó a la música, nos afectó a la manera de componer, porque el idioma es diferente y la herramienta es diferente, no es tan dúctil el castellano como el inglés, y surgió algo original y algo que conectó inmediatamente con el público, y creo que la demostración es que no solo se quedó en fronteras ibéricas, sino que también traspasó el Atlántico y llegó a México, y por eso podemos hacer estas giras cada vez que presentamos un disco, que pasamos por países latinoamericanos y por México. En su álbum de 1999 es considerado un clásico del indie. Entonces, ¿qué tenía ese disco que los hizo destacar y qué creen que conecta tanto con la gente que lo escucha incluso hoy en día? Creo que es un disco, perdona Jordi, creo que es un Sí, disco sí. que está muy bien hilvanado. Es un disco que tiene una cronología interna que explica una historia completa.
además es la historia de un encuentro, de una pareja, con sus momentos de confesiones, de intimidad, de conexión, y inevitablemente es una temática que a todos y a todas nos ha ocurrido alguna vez, y en esas circunstancias, en esas tesituras, que pasa desde lo sutil a lo intenso, creo que coge unas etapas de una relación de una manera muy concreta, y todo el trabajo está muy bien hecho. Creo, en el sentido también que la portada, los dos protagonistas son personajes con un perfil no poderoso, como débil, como frágil. Entonces todo eso se transmite, no lo hicimos tan a propósito, sí que íbamos hacia esa dirección, pero creo que quedó soberanamente bien. Entonces creo que esa conexión transcurre fácil y abarca todas las últimas décadas desde que salió. Sí, hubo un poco la sensación de que fue el disco oportuno en el momento oportuno, ¿no? Porque Love Lesbian de alguna manera fue creciendo poco a poco con los dos primeros discos en castellano, Maniobras y Cuentos Chinos, y este cayó encima de la mesa en el momento oportuno, e incluso la historia de la que habla Julie fue muy bien captada por Liona, hizo un gran trabajo visual, que eso ayudó a que el álbum se hiciera más grande de lo que era. Sabiendo que ustedes han, bueno, yo lo tomo así, ustedes hacen poesía y la convierten en música. Entonces, el año pasado justamente lanzaron Ejército de Salvación, que es un álbum que tiene un mensaje muy personal y social. ¿Cómo fue crear este nuevo proyecto y qué quisieron transmitir a través de él? Pretendíamos de algún modo cómo hacer un canto a la amistad, a ese tipo de amor que transcurre entre amigos, el vínculo deseado o el vínculo elegido entre un comando, entre un grupo de amigos con una misión. Queríamos apartar la idea de ejército militar, por eso la portada tiene un colorido como diferente, diverso. Cada uno de nosotros tiene unos ropajes diferentes, un pelo diferente, una máscara diferente. Es como ese tipo de army que abraza la diversidad y que acepta que cada uno de nosotros no seamos iguales, o no nos gusten las mismas melodías, o no nos gusten los mismos colores, ¿no? Creo que esa era nuestra idea, un poquito. Nunca habíamos puesto nuestras caras o habíamos salido en las portadas de nuestros discos, y teniendo este disco como último legado, porque hasta dentro de unos años no sabemos si vamos a volver a entrar a grabar juntos o no, queríamos como de algún modo dejar esta última carta de despedida durante un tiempo. ¿Cómo es que ustedes deciden hacer sus canciones? Sabemos que por lo general uno habla de lo que conoce, entonces estas letras tienen mucho que ver con el lado personal y humano de cada uno de ustedes. Bueno, quizás, o sea, antes hacías referencia al inglés y por qué empezamos a cantar en castellano, y es porque de alguna manera tú poco a poco nos fuimos dando cuenta que teníamos un gran letrista en nuestra banda, que es Santi Balmes. Santi Balmes, cuando escribe, tiene toques, aporta algunas gotas autobiográficas, pero nunca sabes qué es cierto o qué hay digamos, de imaginario, ¿no? en su universo, en su cosmos que va creando a medida que han ido pasando los discos, en esa creación de personajes tan distintos como desde Marlene, el amante guisante, el ectoplasta o el Potahale. Hay un imaginario enorme que va más allá de la cosa autobiográfica y que va más allá incluso de la vida real, aunque sea hablar a veces de cosas tan reales como el amor, como el desamor, o en este último disco como la amistad. Siempre lo hace desde un punto de vista muy poético, a veces literario, y tiene un proceso a veces incluso que yo creo que lo que hemos vivido con él mientras ha escrito
no todas las ideas a veces nacen como canciones, sino que simplemente nacen como escritos. Algunas cosas se han convertido en artículos, en relatos, y a veces algunas, como Los males pasajeros, que era un tema que era de 6 páginas, se ha acabado convirtiendo en una canción, ¿no? Sino que es una persona con una creatividad literaria muy, muy exclusiva, que va más allá de los álbumes de Love Lesbian. Continuando con su lado social, hace poco anunciaron que se desvinculaban de los festivales de la empresa KKR, que es un fondo de inversión pro-israelí, siempre y cuando estos estuvieran involucrados. Entonces, ¿podrían contarnos brevemente sobre su versión y cómo manejaron esta situación desde sus valores como banda? Fue una decisión complicada. Llevábamos más de un año discutiendo este asunto porque el año pasado, este año, ya hicimos algunos festivales con ellos. Es evidente que el conflicto en Gaza ha tenido una escalada a más y parece que no tenía final. A día de hoy parece que hay un acuerdo de tregua, un acuerdo de paz. Veremos hasta dónde acaba o hasta dónde llega. Nuestra discusión o nuestra argumentación era que nosotros no somos tan importantes como para ser ejemplo de moral ni de ningún tipo de lección, y del mismo modo no éramos tan importantes como para hacer daño a un festival multimillonario si nos bajábamos del cartel. Nos vamos a ir del cartel y van a poner otro grupo que va a tocar, y ese cartel, ese festival va a seguir funcionando. Entonces, es lo que sí que nos permitía, sabíamos que no le hacíamos daño a nadie, renunciando a ese dinero y asumiendo que a lo mejor vamos a tener algún tipo de represalias en el futuro, pero la verdad es que estábamos más tranquilos con nosotros mismos y sentíamos que estábamos haciendo lo correcto y que nos posicionábamos en el lado correcto de nuestro sentir humano y político. Creo que sí hacían un cambio, porque si bien solamente, como tú dices, son una banda y parece como si fuera una persona contra un batallón, lo cierto es que se necesita alguien o una sola persona para comenzar a hacer un cambio. Entonces yo creo que fue muy valiente, y no solo eso, los que tienen, bueno, su cúmulo de fans, yo creo que sí lo iban a resentir, no era como que pasaran desapercibidos para nada. Muchas gracias, Michelle. La verdad es que se agradecen estas palabras porque así como nos llega esta opinión tuya tan linda y tan de apoyo, es verdad que también nos han llegado muchos mensajes dolientes de gente que no está de acuerdo con nuestra decisión y que ha dejado de seguirnos o que quiere quemar nuestros discos y animaladas de ese tipo. Entonces se agradece tu mensaje. Creo que estamos en un momento en donde no somos empáticos o no solemos ser empáticos con el dolor ajeno. Entonces, creo que es momento de comenzar a hacer un cambio. Y no creo que quemen sus discos, tampoco son tan bárbaros. Simplemente es gente molesta con ellos mismos y necesitan expresarlo hacia afuera. Y no es de que, en serio, son una muy buena banda, por algo tienen un fandom. Y bueno, para ir terminando, después de tantos años de carrera y con una nueva generación de fans descubriéndolos, ¿cómo se imaginan el futuro del grupo? ¿Hay nuevos proyectos, colaboraciones, giras planeadas? ¿Y cuándo podremos volver a verlos en México? Porque sabemos que tienen una participación en Guadalajara, pero pues ya sería mejor una gira. Es que cuando termine esta gira, a finales de 2026, nos vamos a tomar un descanso como banda, que no sea un descanso que lo que quiere decir es que no hay ninguna fecha prevista para grabación de ningún álbum, no hay ninguna fecha prevista para empezar otra gira, y es un tiempo ahora mismo un poco indeterminado, ¿no? Puede ser un periodo corto de un año o dos, pueden ser un poco más. O lo que sea, lo que sea que vayamos a necesitar. Nos hemos dado cuenta los cuatro que tras 25 años ininterrumpidos, disco, gira y empalmar todos distintos proyectos, ideas que hemos ido teniendo, que siempre las hemos ido llevando a cabo, hacía falta tomar
pues la sensación de tener un poco un descanso y salir un poco de lo lesbian. Cada uno tiene inquietudes distintas, musicales, vitales, y no se ha encontrado nunca el momento de llevarlo a cabo. Y ahora, pues después de tanto tiempo, creemos que es el momento necesario para llevarlo a cabo. No tiene, o sea, es una gira que no tiene que tomar el caire de despedida, pero un poco es una presentación de disco y a la vez es como estaremos un tiempo en volver a los escenarios. ¿Algo más que agregar? No, yo creo que está bien. La verdad es que yo creo que vamos a estar más tiempo sin entrar al estudio que estando en los escenarios. Creo que eso a lo mejor creo que es lo más correcto, porque en el horizonte seguramente se viene algún aniversario y es inevitable pensar en que podríamos volver a reunirnos para hacer un aniversario, pero sí que es cierto, como bien dice Jordi, que tenemos ganas de romper ese círculo que hay entre la grabación de discos, salir de gira, grabación de discos, salir de gira, que nos ha ido metiendo en estos últimos años en una rueda de hámster que es muy, muy hipnótica, pero que a la vez acaba siendo poco creativa. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos ganas de romper ese ciclo y inventarnos otras acciones para seguir estando despiertos y activos. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros esta charla tan sincera y esperemos que este descanso pues no sea tan largo. Sí, todos necesitamos en algún momento pues descansar, pero tengan por seguro que estará todo el fandom esperando a que ustedes pues regresen y ya con más motivación que nunca. Muchas gracias. Muy bien.